Damos la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Esta serie que estamos llevando, ya van varias, y el título de hoy es ¿por qué siguen a los falsos? Eso está interesantísimo. ¿Por qué se sigue a los falsos? La conferencia se llama ¿por qué siguen a los falsos? Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Que, fíjense bien que dice aquí que habrá, o sea, en tiempo futuro. Eso es importante porque lo vamos a recalcar. Dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y vamos a buscar en Hechos 20. Mientras buscan Hechos 20, es interesantísimo, ¿verdad?, que Pedro escribió esta carta aproximadamente en el 68 después de Cristo. Y Pablo escribe, ¿verdad?, esta vivencia que vamos a leer a continuación en el 58 después de Cristo. O sea, realmente Pablo murió antes que Pedro. Pedro fue más longevo, ¿verdad? Dios le dio más vida y predicó más tiempo, pero Pablo murió antes en las manos del emperador romano. Y también Pedro murió en las manos del emperador romano, Nerón. ¿Verdad? Y cómo es importante que los dos recalcaron que las herejías iban a ser para los últimos tiempos, iban a agarrar esta fuerza que ahora estamos viendo. En las iglesias cristianas las herejías se han posesionado, hermanos, de congregaciones cristianas, ¿verdad? Los han envuelto como si fuera una de esas arañas que teje, ¿verdad?, una telaraña, y han inmovilizado a los pastores, a los líderes de las iglesias, a los maestros, y los tienen tal cual atrapados en las garras y no pueden predicar la sana doctrina. Esto está pasando sin duda, hermanos, y con el temor de Dios se los digo, en el 90% de las congregaciones cristianas. Las congregaciones cristianas se han apartado totalmente de la enseñanza de la Biblia. Muchas de las nuestras, de nuestros hermanos que predicaban una sana doctrina, que predicaban la verdad, que predicaban el arrepentimiento, que predicaban el pecado, que predicaban el nuevo nacimiento, ahora todo es dinero, prosperidad, felicidad, amor y paz. Y eso no enseña la Biblia. Claro que Dios quiere prosperarte, pero tú tienes que hacer una parte antes. Y si Dios no quiere darte dinero, simplemente Dios no te lo da. Y vamos a ver esto, pues dice aquí en Hechos 20:29, Pablo aquí está escribiendo, lo escribe también y lo dice que estas cosas iban a ser para los fines de los tiempos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. O sea, está diciendo, cuando yo me muera, esto no va a ser igual. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Pablo, que esto iba a ser una señal de los últimos tiempos. En el estudio pasado vimos que el 28 de octubre del año 312 después de Cristo, el emperador Constantino, en la batalla del Milvain, o la batalla del Puente, o la batalla del Milbao, es lo mismo, ¿verdad? Este hombre pensó que iba a conquistar a su rival, y Dios, dice él, que según Dios le reveló que por una cruz iba a vencer, y como venció y se hizo emperador del Imperio Romano, él dijo: pues ahora vamos a adoptar a la cruz de Cristo como la religión oficial, y se introducen en la iglesia de Cristo a la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia de los apóstoles, de los primeros padres de la iglesia, se introducen todos estos sinvergüenzas, se metieron a la iglesia, no se convirtieron, la pervirtieron. Y la iglesia
cristiana fue absorbida por el Imperio Romano. Pasaron 1200 años o 12 siglos, como quieras llamarle, y inventaron cientos de herejías. Ya lo platicamos la vez pasada sobre ese tema. Y hasta que Martín Lutero, en el año 13 de octubre del 1517, escribió las 95 tesis y las clavó en la iglesia de Gutenberg en Alemania, donde decía que todo lo que ellos predicaban estaba contrario a lo que decía la Biblia. Y entonces ahí viene Martín Lutero, se divide, se separa, otra vez nos vuelve a rescatar nuestro Señor de las garras de la iglesia romana y nos separa, y ahora, ¿verdad? Desde entonces ya la iglesia en Cristo siempre ha sufrido esos ataques de herejías. ¿Y qué es una herejía? Alguien diría, bueno, ¿qué es una herejía? La vez pasada lo platicamos, pero ahorita lo voy a platicar con un ejemplo. Una herejía es como cuando tú tienes un vaso de agua. Una vez hice un estudio a los varones, les hice un estudio y dije, mira, aquí tengo un vaso de agua y tenía una jeringa, ¿verdad? de medicina para los enfermos, y saqué del líquido que escurre de los camiones de basura, ese líquido que se llama líquido lixiviador, y lo absorbí con la jeringa. Ese líquido, si tú observas, hace pedazos el acero del camión. Donde escurren los camiones y están parados los camiones ahí donde se estacionan, el concreto es un ácido muy poderoso, sumamente poderoso, que carcome todo, echa a perder el agua, echa a perder todo, ¿verdad? Imagínate todos los componentes, lo más de la basura. Y yo le puse en el vaso de agua una gotita. Lo puse, le moví con una cuchara y le dije, ¿quién de ustedes es capaz de tomar esto? Y me dijeron, nadie. Y les dije, les doy 100 pesos y nadie. Bueno, les di 1000 pesos, ofrecí 1000 pesos y nadie. Y 2000 y nadie quiso tomarlo, ni por nada del mundo. Pues nadie, de tonto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es las herejías. Las herejías, alguien podrá decir, no, hermano, es que yo voy a una congregación, pero mira, el pastor predica tonterías, pero yo nada más no le hago caso. No, no puedes separar el veneno del agua. Simplemente no se puede separar. Te lo tienes que tragar. Te lo tienes que comer todo, veneno y agua. No se puede separar. Y alguien que esté diciendo que no, que yo sí, y tomo lo bueno y desecho lo malo. No. Eso es en tu vida. No, que no te puedes exponer a falsos maestros porque te vas a contaminar. La fe, recordemos que es por el oír. Lo que estés oyendo. Dios no recomienda que oigamos la palabra de Dios, pero hay quienes están oyendo lo que tú estás oyendo, eso eres. Una de las consecuencias de la pornografía, lo estábamos viendo en varones, que una de las consecuencias de la pornografía, después de tanto ver pornografía, esa persona va a tener que hacer lo que estaba viendo. Es la fe por el oír. Es la fe por el oír. Lo que tú ves y lo que tú piensas, eso eres. En Proverbios dice, como es su corazón, así es él. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. Dejar de exponerte a esos maestros, a esos perversos, y no podemos nosotros pensar que es gente buena y es gente, bueno, pues está un poquito equivocado. Si está poquito equivocado, hay que exhortarlo. Y si acepta la exhortación, se aparta de la herejía. Y si no acepta la exhortación, no es cristiano. No nos podemos engañar. Dice aquí en el texto que estamos leyendo, ponemos una marca aquí en 2 de Pedro 2, dice 2:2, dice, muchos seguirán las disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta palabra disoluciones, en el griego es la palabra apoleias, y significa perdición o ruina espiritual. O sea, a ver, espérame, ¿cómo? Yo voy a seguir a un líder que está en ruina espiritual. O sea, alguien podría pensar que podemos seguir y estar viendo a un líder que no es cristiano y que está condenado a una ruina espiritual. Sí. Me platicaba un hermano aquí que tiene contacto aquí con un sacerdote que viste ¿verdad? Esas túnicas blancas, y dice, ¿verdad? Y que se les ha hablado y que se les ha relacionado con perversión sexual de niños.
Dice, pastor, yo llegué a ese lugar y llegué, y dice, tuve que hacer un trabajo porque pues, ¿verdad? Y llegó y que hacer el trabajo ahí a ese lugar, un cristiano, y dice, y vi a ese hombre rodeado de 20 niños. ¿Quién se los lleva? ¿Quién le lleva a los niños? Sus padres. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para que se los cuide? ¿Cómo para que sea el pilmamo? ¿Que sea qué? ¿Quién? ¿Quién hace eso en su santo juicio? Después de toda la fama que han tenido. A mí me hierve la sangre esas cosas. ¿Cómo es posible que no ve la gente? Y desde eso se trata este tema, que hay personas que no pueden ver, ¿verdad? La ruina espiritual de esos líderes falsos. En Juan 15, vamos a Juan 15 mientras lo buscan. En Juan 15 dice aquí que una marca de un falso líder o falso pastor es negar el señorío de Jesús. O sea, ¿cómo es negar el señorío de Jesús? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que ellos seguirán de sus disoluciones, esto es disolución, negar a Jesucristo. Y un líder de estos es que no se someten a la palabra de Dios. Para ellos la Biblia, aunque digan que tienen la Biblia, para ellos la Biblia es simplemente un adorno en sus púlpitos. La leen, la pueden leer, pero no la obedecen. No la pueden obedecer porque no tienen el Espíritu Santo. No pueden obedecerla. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía antes de ser cristiano, hijo, lee la Biblia. Y digo, pues sí la leo, pero me da un sueño, ¿verdad? Y hijo, obedece lo que dice Dios. Ay, pues qué anticuado Dios. Hijo, me decía mi mamá, hijo, deja la borrachera porque es pecado. Digo, pues no me emborracho tanto. Y yo siempre justificando, ¿pero por qué? Porque yo no podía obedecer porque no tenía el Espíritu Santo. Esas personas no tienen el Espíritu Santo, no pueden obedecer el señorío de Dios, no pueden obedecer lo que dice la Biblia y no pueden obedecer las autoridades puestas por Dios. No pueden obedecer el señorío de Dios. Es imposible que ellos lo hagan, como tú y como yo cuando estábamos en el mundo. Imposible que nosotros pudiéramos hacerlo. Alguien dirá, bueno, ¿y qué no se dan cuenta estas personas, estos seguidores que están viviendo ahí con ellos, que se llaman pastores, que se llaman sacerdotes, que se llaman mormones, masones, y ellos no pueden? Bueno, es que es muy fácil identificar a los pares de sufrir, que yo no entiendo por qué se llaman pares de sufrir y si siguen sufriendo. Eso es algo que no puedo entenderlo. Eso es muy fácil, ¿verdad? Porque hacen brujerías y tienes que, ¿verdad? Y pasen por aquí por la lumbre y hacen tanta brujería y tanta depravación que, bueno, eso es fácil de identificarlos. Pero alguien que se diga cristiano y se diga pastor y salga en un canal cristiano, es difícil de identificarlo. Pero Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Alguien dijera, ¿verdad? Volviendo al punto, alguien dijera, bueno, ¿y qué? ¿Esto no se puede notar? Sí se nota, sí se ve, lo ven. Hay un momento en su vida de las personas que están sentadas ahí y que dicen, bueno, esto que está diciendo este cuate como que no, ¿verdad? Esto como que no. Y entonces ellos sí abren los ojos, pero se vuelven a sumergir. Es como una pesadilla. Es como alguien que se está ahogando. Así es la falsa doctrina. Alguien que está en una pesadilla. ¿Tú te imaginas a alguien que está en una pesadilla? Creo que tú también, yo he tenido pesadillas, ¿no? Y cuando sales de la pesadilla, lo que quieres es un vaso de agua, pararte, ¿verdad? Ir al baño, algo, refrescarte, ¿no es cierto? O alguien dijera, ay, qué bonito sueño, voy a volverme a dormir. No te vuelves a dormir, sales de eso, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué no salen esas personas de la falsa doctrina? Si ven, Dios les muestra que ven, caray, oye, exhorta a ese hermano que dice que es cristiano, exhórtalo. Y viene, ¿verdad? Le decimos, oye, hermano, ¿por qué en tu congregación hablan en lenguas y no hay intérprete? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí dice, ¿verdad? 1 Corintios 12, que no se habla en lenguas a menos que haya intérprete. Dice, estás mal. No, estás mal tú porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo siguen haciendo?
¿De dónde sacan esas cosas de su mente entenebrecida? Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. No dijo por los dones, sino por el fruto. Momento, los dones son falsificables, el fruto no. Los dones son sumamente falsificables, el de hablar en lenguas, ¿verdad? Todo eso es falsificable, pero el fruto del Espíritu Santo no se puede falsificar. El fruto ni siquiera te puedes esforzar, ni siquiera te puedes hincar y decirle, Señor, yo necesito dar mucho fruto. No lo puedes hacer. No es porque tú quieras o te pares de cabeza o prendas una vela. Jamás vas a poder tener el fruto del Espíritu Santo si no es que tú estás pegado a Jesús. Es como la rama, dijo Jesús. Jesús dijo, ¿verdad? Permanecer en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto si no está pegada a la vid. Así vosotros no puedes llevar fruto si no permaneces conmigo, dijo Jesús. Y si nosotros no estamos pegados de Dios, es imposible que nosotros demos fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz. Esto, ¿verdad? Esto es inconfundible. Jesús dijo, fíjense, qué precioso Señor tenemos. Del fruto del Espíritu Santo, que son 9 manifestaciones, que es un solo fruto en 9 manifestaciones, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, Jesús recalca y resalta 2 cualidades que nosotros debemos de tener dentro del Espíritu, dentro del fruto del Espíritu Santo. Es manso y humilde. Vamos a Gálatas 5 para ver esta verdad. Gálatas capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, pero también pone al último la mansedumbre y la templanza que Jesús recalca aquí. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ir a las 2 últimas. Mansedumbre. Una persona mansa o que tiene mansedumbre es aquella persona que es difícil de reaccionar ante la agresión. Esa es una persona bien mansa. Es mansito, se le dice. Que difícil reacciona ante la agresión de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus enemigos. Tiene mansedumbre. Pregunta, ¿tú la tienes? Viene o te justificas. Ya te he dicho que a mí eso me hace enojar. Es justificación de una persona que no tiene mansedumbre. Ya te he dicho que eso no me gusta. Ya te he dicho que eso es verdad. Y entonces ellos están justificando. Y no es manso. Una persona mansa es una persona apacible. Una persona mansa es sumamente dulce. Es un dulce. Es apacible. Lo puedes abrazar. Puedes hablar con él en cualquier momento. No le tienes que estar buscando la cara a ver si está de buenas o está de malas. Es manso. ¿Por qué no tienes mansedumbre? Porque no estás pegado a las cosas de Dios. Esas personas no pueden, ¿verdad? Es imposible. Un falso maestro no puede tener mansedumbre jamás. Porque para empezar ni siquiera el Espíritu Santo tiene. Y la segunda es la templanza. La templanza es el dominio de sí mismo. Dominarse a sí mismo, no confundamos con mansedumbre. Dominarse a sí mismo es aquella persona que ha gobernado sus pasiones. Esa es la persona que tiene templanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos calificar en estas dos cualidades del fruto del Espíritu Santo? Manso y templado. Que puede dominar sus ojos al ver a una mujer. Que puede controlar, especialmente sobre las áreas sexuales. Esa es una persona que tiene templanza. Que a una joven le dice, oye, dame un ray.
Y tú eres líder, eres maestro, estás casado. ¿Y por qué la subes al carro? ¿Por qué le das un aventón en la moto, en el carro, a una mujer? Y que todavía lleva el escote y la minifalda. ¿Quién te crees? ¿Superman? No puede ser. No podemos jugar con la lumbre. ¿Y tú acaso crees que puedes sentar a tu secretaria que trae minifalda y la tienes ahí enfrente? ¿Tú cuánto tiempo crees que vas a poder soportar? Imposible. Te la vas a tener que comer. Es jugar con el fuego. Dice que contra tales no hay ley. O sea que es imposible. O sea, es imposible generar ese fruto del Espíritu Santo si vive una persona en pecado o tratando de reproducirlos. No los puedes producir los frutos aunque te pares de cabeza. Alguien que dice que tiene amor, ¿sabes cómo es el amor fingido? El amor fingido es el amor convenenciero. El me das, te doy. ¿Verdad? Y dicen los psicólogos, bueno, ¿sigue amando a su esposa? Oiga, fíjese, señor psicólogo, señor psiquiatra, estoy teniendo problemas grandes con mi esposa, con mi esposo. Bueno, y le preguntan inmediatamente, la primera pregunta es, ¿sigue amándolo? Pues eso es lo que no sé. Bueno, si siente ya no amarlo, fácil, déjelo. Ese es el amor convenenciero. Y el amor de la Biblia dice que el amor es sufrido en primer lugar. Si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, es un amor sufrido, no convenenciero. Que te preocupas por las almas, que te duelen las almas. Tú vas en la calle y ves un borracho y sientes, ¿verdad?, alguien que está tirado ahí, un hermano que ya no va a la iglesia, sientes dolor por ellos. Ese es el amor sufrido, el amor ágape del Padre. Alguien que está sufriendo por los demás, pero a veces nuestra tontería, nuestra mente, nuestro corazón perverso y engañoso es el corazón que a veces te duele más un perro, un gato, un animal que una persona. El mundo nos está desensibilizando. Podemos ver masacres en la televisión y tú, ay, pobrecitos perros, ay, el gato. Y cuántas veces nosotros no decimos, Señor, que yo por favor, Dios, que no caiga en esa, verdad, que sienta el dolor y la angustia de los demás. Ay, mientras a mí no me pase, mientras a México no llegue el coronavirus, verdad, todos vamos a estar bien y contentos. Y todas esas personas que están muriendo en China de esa peste como tal cual y lo dice la Biblia, ¿qué sientes? ¿Qué haces? Para empezar, la Biblia dice que estas pestes iban a llegar al mundo en señal de los últimos tiempos. No estamos viviendo, hermanos, amigos, esto no es el cine. Mi intención es que tú cambies tu forma de pensar y que seas redarguido y enseñado y corregido, que estés seguro que vas al cielo. Porque aquí se decide el camino a la vida eterna, aquí con la predicación de la palabra. Tú vas a un lugar donde tú has escogido. Ese es el camino que nosotros escogemos aquí. No pienses que lo escoges en la sala de cine, en la calle. No, cuando se predica la palabra y te exhorta y que te dice aquí que tú tienes que ser fiel y caminar de la mano del Señor, ahí es cuando Dios te está diciendo, hijo, yo pongo enfrente de ti el bien y el mal. Escoge, hijo mío, si tú quieres seguirme, escoge el bien. Es Dios quien está hablando. Esto no es una religión, por Dios. Esto no es una religión, no es un lugar de campo y que nosotros nos sentemos aquí y ¿verdad? Y disfrutemos. Claro que sí disfrutamos la alabanza, pero es una palabra que debe de dolernos, que debe de calarnos y que debe de exhortarnos para abrir los ojos de lo que está pasando en el mundo. No nada más aquí, ay, yo ya me voy a mi iglesita porque a mí me siento ahí a gusto y ahí me compran y me venden y me prestan dinero. No, eso no es la iglesia. La iglesia se viene a dar tu corazón a Dios. Y cuando tú se lo das a Dios, se lo puedes dar a los demás. Y si no se lo das a Dios, es imposible que se lo des a los demás. Serás un hipócrita. Si no vienes antes a los pies del Señor y te arrepientes, Señor, he cometido pecado, inmoralidad, trato mal a mi esposa, trafico, vendo mal, vendo robado, y te hincas a los pies del Señor, porque si tú no has dejado tu pecado habitual, quizás no seas salvo.
Y Dios me tenga que decir a mí como pastor: Gustavo, ¿cuántos tenías ahí en la congregación y no eran salvos? Y le voy a decir yo al Señor: Señor, yo prediqué con todo mi corazón la palabra y prediqué el pecado. Y yo, como Poncio Pilatos, me lavo las manos. Yo te lo digo, tú lo obedeces si quieres, y si no quieres, no lo obedezcas. Quizá hoy sea el último día que tú oigas la palabra de Dios y no quieras arrepentirte. Fuchi, tú no sabes. Pues yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y no has podido amar a tu esposa como Dios quiere, con dolor. ¿Por qué? Porque amas una parte del mundo, y que esa parte del mundo se va a quedar. Se va a quedar, no te la llevas. No te llevas el dinero, no te llevas la salud, te vas bien muerto. Todos nos vamos a ir bien muertos si el Señor no viene antes por nosotros. ¿Qué salud te llevas? ¿Y qué medicinas? ¿Y qué carros? ¿Y qué casa? Todo se queda. Y estás guardando las cositas. No, este relojito nada más lo voy a poner para las fiestas. Y estos platitos los voy a sacar nada más para cuando una fiesta importante. Y esta camisa la voy a poner solamente para cuando, ¿verdad? Los 15 años. Y estás guardando y guardando y guardando. ¿Y qué sabes tú? Que el Señor te dice que mañana viene por ti. Y dejaste un reloj nuevo, otro lo va a usar. Y dejaste una cuenta en el banco, otro la va a usar. ¿Y tú? ¿Y tu relación con Dios? ¿Dónde quedó? Y si nosotros no hacemos caso de esto, estamos muertos en vida. No sientes. Un muerto no siente. Un muerto no siente. ¿Y cuántos muertos hay aquí ahorita? Esa es la predicación que debe de haber. Esa es la predicación de exhortar, que debe de dolernos las almas. El camino a la verdad será blasfemado. O sea, hablar mal. Dice aquí, el camino de la verdad será blasfemado. El otro día me encuentro a un vecino ahí de donde nosotros vivimos, ahí en la casa de ustedes, y llega, y salíamos caminando y nos encontramos: vecino, hola vecino. Y me dice uno: ¿usted a qué se dedica? Me dice el vecino. ¿Usted a qué se dedica? Y cuando me dicen eso me meten en aprietos, ¿no? Sí, porque es muy difícil decir que eres pastor, muy difícil, ¿verdad? Y sí, tal cual, pues ya agarré ahí un casco, me lo puse, ¿verdad? Y me puse la armadura, y ahora sí, soy pastor, le dije. Y me dice: sinvergüenza como Cash Luna. Así. El camino de la verdad será blasfemado. Sí, como eso se la pasan pidiendo dinero. Y dinero, y milagros, y milagros, y dinero, y milagros, y milagros. Están cansados de milagros y de dinero. Cuando el milagro más grande que debe de haber en tu vida es un corazón transformado. Y si no tienes un corazón transformado, ¿para qué quieres el montón de millones de pesos? ¿Para qué quieres una pensión si no sabes amar a tus hermanos? Ay, es que me trata mal. Con eso, el que te trate mal, tienes que amarlo. ¿Quiénes somos? Dios, para decirle a los hermanos que no los amas. ¿Quiénes somos? Dios, para condenar a una persona al infierno. Ay, por mí que Dios lo bendiga. Tú lo estás maldiciendo cuando podrías amarlo y traerlo a la iglesia de vuelta. ¿Qué está pasando en nosotros? Gálatas, vamos al versículo, en el versículo 3, regresamos a 2 Pedro 2:3, dice: porque por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está hablando estas palabras tan duras, está hablando Pedro, pero nadie las entendía. Hace 2000 años esto lo leía alguien, decía: Pedro, ¿enloqueciste? ¿Cómo crees? ¿Verdad? Esto no sucede. Y claro que no era para esos tiempos, sino era para nuestros tiempos. En Gálatas 3, regresamos aquí a Gálatas 3, dice: siempre no cabe duda que el falso maestro siempre va a hacer énfasis
palabras fingidas. Va a ser sus palabras, ¿verdad? Siempre van a ser: no es el amor. Ya lo dije otra vez, lo vuelvo a decir: no es el amor, es el amor al dinero. No el amor a las almas, el amor al dinero. Siempre estas personas usan un método que se llama fascinación. Déjenme explicar. Gálatas 3:1. O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que obedecer a la verdad? ¿A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, Pablo está hablando a esta iglesia, y la iglesia de Gálatas estaba perdida porque habían sido salvos por la gracia, pero se apartaron, como tú te apartaste, y Dios te está trayendo de vuelta. Dice, y conociste el evangelio, conociste la gracia, que la salvación era por gracia, y que las bendiciones de Dios no es por el hacer, sino por el obedecer. Es diferente. No es por lo que tú hagas, sino por el corazón con el que tú obedeces. Es un abismo de diferencia. Enseñan que tú tienes que hacer, que dar, que comprar, que ofrendar, que diezmar, y todo eso es bueno, pero con el corazón que lo haces es como Dios te recompensa. Y le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: insensatos, ¿quién os fascinó? Y esta palabra fascinó es la palabra bashkaino, y significa magia negra. Oye, en las congregaciones cristianas, magia negra. Sí, Señor. Ay, no sabía. Pues ya lo sabes. El método de la impresión, por el método de embrujar y por método de hechizar. O sea, hay pastores que están en los púlpitos y están hechizando a sus congregantes. ¿Lo sabías? Son sumamente elocuentes. Mueven la mente, hacen en la mente una bola de humo, ¿verdad? Con ideas de grandezas de dinero, y vas a ser grande, y vas a tener terrenos, y vas a cosechar, y vas a tener, ¿se entienden? ¿Hay algún cristiano aquí entre nosotros que diga amén? ¿Los has oído? Sinvergüenzas, pervertidores del evangelio. Y ver quién quiere, ¿verdad? Y quién va a ver, quién va a dar, quién es el primero que va a ofrendar aquí para nosotros. Todas esas cosas son hechizos. Son embusteros del evangelio. Grandes magias, grandes negocios. Ya veo por aquí un hombre que está, ¿verdad? Que tiene una empresa. Pues sí, hay varios empresarios. ¿Verdad? Y Dios le dice que tiene que ofrendar, y tiene que dejar más del 10%. Pues claro que sí. Y le sacan su dinero. Pero siempre es el dinero. Romanos 11 y segunda de Tesalonicenses 2. Romanos 11 y segunda de Tesalonicenses 2. Estas dos citas. Y si no tienes tiempo para buscarlas, aquí las ponemos en las pantallas. Aquí hay un hombre de Acapulco, de aquí, un hombre muy rico de Acapulco, fue a Miami con uno de estos locochones. Fue a Miami, ¿verdad? Y se presentó ahí con un tal apóstol. No digo su nombre para no, ¿verdad? Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Y llega con ese famoso de Miami, y de aquí de Acapulco llegó. Fue, y ¿verdad? El hombre rico, con avión privado, edificios, negocios por varias partes de México y del mundo. Llega ahí con él y le dice: yo quiero empezar a caminar con Dios. Dice, y verdad, y lo vio con esclavas, reloj fino y vestido bien. Y le dijo: bueno, pues tienes que dar más del 10% de todo lo que tienes. Desgraciadamente lo hizo. Se lo tumbaron. ¿Qué es el amor al dinero? Aquí otro hermano fue también, aquí está entre nosotros, ¿verdad? Y con mucho coraje le dio él, fue y llegó ahí una campaña de sanidad. Oye, ¿y qué Dios no nada más puede salvar en las campañas de sanidad? ¿Qué no puede sanarte aquí?
A mí una vez me dijeron, oye, ¿verdad? Estaba pasando un problema difícil en mi vida. Y me dice, oye, necesitas que un gran hombre de Dios ore por ti. Y yo dije, ¿y qué no es gran hombre de Dios mi pastor? Como que hay que esperar el Mesías, el ungido, si Cristo ya vino. Y viene un hermano de aquí en esas campañas, y también por medio de los hechizos y de los aplausos y de las grandezas y de la euforia, porque la euforia es colectiva. Alguien está eufórico y los demás se ponen eufóricos, ¿verdad? Y lo ves ese fenómeno en el fútbol. O sea, todos, ¿verdad? Es una euforia colectiva. Y lo ves también ese mismo fenómeno cuando los asesinatos. Cuando alguien asesina, ¿sabes qué es eso? Euforia. Y viene un delincuente y lo agarran y lo linchan y lo patean. Y personas y hasta viejitas le dan con la bolsa del mandado. Entonces, ¿cómo es posible eso? Euforia. Y estos sinvergüenzas saben manipular las masas y las ponen eufóricas. Y llega este hermano aquí y va allá a una campaña y le sacan un carro, su camioneta nuevecita, con todo y factura. Primero dejó las llaves de la camioneta y ahí está en el estacionamiento y dice, ahorita vengo, pues, y va por la factura y regresa y trae, y llega a su casa y le dice, ¿qué? Y le dice a la esposa, ¿qué hiciste? Dice, nada, amén, me siento a gusto. ¿Te sientes a gusto o te sientes robado? Va con un pastor verdadero ese hombre y le dice, pastor, hice tal cosa, me hicieron tal cosa. ¿Quién fue? Fulanito tal. Ve y pídesela. Ve que te devuelva tu camioneta, tus llaves y tu factura. Dile que te lo devuelve, si no que lo vas a demandar. Es un fraude. Son fraudulentos ese tipo de personas. No tienen misericordia. Claro que tú puedes dar, pero la Biblia dice, cada quien dé como propuso en su corazón, solamente como tú propusiste en tu corazón dar. Si tú quieres dar, yo no te voy a pedir una camioneta, yo no te voy a pedir un carro, yo no te voy a pedir nada. Dios va a ser el que te va a poner. Claro que sí estamos obligados a dar nuestro 10%. Nuestro diezmo, eso es innegociable. No lo puedes negociar, porque además de que tú lo das, Dios te bendice como no tienes idea. A ver, ahora, si nosotros damos el diezmo, no necesariamente, por favor, hermanos y amigos, no necesariamente Dios te va a responder con dinero. Porque el diezmo no es que tú des a Dios dinero para que Dios te dé dinero. Es un acto de obediencia. Y cuando Dios ve el acto de obediencia de dar tu dinero, entonces Dios te lo regresa, ¿pues qué? En dinero. En salud, en tus hijos, en tu casa, en bienestar, y te lo regrese, te quita los enemigos. Dios ve eso de obediencia y Dios no ve qué es lo que tú quieres, sino qué es lo que tú necesitas. Y ahí está la respuesta. Si es dinero, Dios te lo va a dar. Y a veces ni te lo da. ¿Sabes qué hace? Con los 500 pesos vas a ir a comprar un carro en el súper de 2,000. Muchas veces nos pasó así con mi esposa. Íbamos, ¿cuánto teníamos? 500 pesos. Y regresábamos y llegábamos y hacíamos hasta calculadora llevábamos. Para, ¿cuánto? Tanto, ya 500, vámonos. Y cuando llegábamos a la caja, 200 pesos. Pues vamos por más. Y regresábamos por más. Y pues, ¿dónde está? Y así, o sea, cómo Dios te multiplica. Y llegabas al arroz y lleve 3 por 1. Y llegabas a los frijoles y, ¿verdad? Y así, y Dios te multiplica. No te imaginas cómo. Pero Dios lo hace en el área que tú necesitas, no donde tú quieres. Ese es el amor del Padre. Dice en Romanos 11, 8. ¿Ya lo tienen? Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué? Estupor. O sea, un espíritu de parte de Satanás que es estupor. En el español sería, con perdón de la palabra, estúpido. ¿Quién es un estúpido? Es aquella persona que está, como la palabra lo dice, sin entender. ¿O qué? ¿Tú eres un tonto? ¿No puedes ver lo que te están sacando y lo que te están pidiendo? No. Me conviene. Dios les manda ese. ¿Quién da ese espíritu?
Dios da esos espíritus de estupor, ojos que no ven y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Dios lo hace en esas personas que no quieren obedecer. Mira, las religiones, ¿sabes qué? Las religiones es una carta. Cuando llegas al restaurante y te dan la carta y tú dices, bueno, voy a comer pollo, voy a comer jamón, voy a comer carne, voy a comer, ¿verdad?, arroz, y entonces tú estás viendo toda la carta. Esas son las religiones. A mí me gusta tomar y no quiero que me prohíban, vete a la religión romana. A mí me gusta hacer brujería y a mí me gusta la santería, vete con los de Pare de Sufrir. A mí me gusta, ¿verdad?, que me muevan las emociones y, ¿verdad?, y que me saquen la lana, vete con los falsos pastores. Entonces Dios manda estas, ¿verdad?, permite todas. Dios no creó el mal, Dios permite el mal. Entonces Dios crea todas estas religiones para que se acomode la persona donde quiere. Oye, yo soy narcotraficante y a mí me gusta lo narco. Fíjate que yo, pues, adora a ¿cómo se llama este? No, el santo que tienen allá en Sinaloa, ¿cómo se llama? El Valverde. Y ahí está, las religiones. O sea, ¿qué más quieres? No, pues a mí me gusta la locura, la lujuria. Pues vete ¿verdad?, a esa religión. Y así son todo esto, ¿verdad? Es un menú a la carta. Y dice Dios que Dios mandó un poder engañoso para que crean en la mentira. Cuando tú no te decides, tú piensas que vas a permanecer aquí o escuchando la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios no malgasta su palabra, que Dios no siembra en tierras secas. Tiene que germinar la palabra en ti. Y dice Dios que Dios les envía un anzuelo y lo saca. No pueden permanecer con nosotros. ¿Por qué? Porque contaminan a la iglesia del Señor. Es algo que Dios hace frecuentemente en su iglesia. Y nosotros no, oye, pues ¿dónde está el hermano? ¿Qué te importa con que no seas tú? Pues sí. Oye, pero ¿qué pasa? Déjalo. Ponte a orar por él. Ay, pero si era bien buena gente. Déjalo. No te fijes. El pelotón de los que van adelante, esos son los fuertes. La vida cristiana es individual. Tú no te fijes en la vida tuya de los demás. Tú fíjate en la tuya, cómo corres. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteito le dijo, cuídate de ti mismo, de tu carrera cristiana. Cuida, tú corre la carrera, tú solo, no los demás. Si puedes ayudar a los demás, vas corriendo, ¿verdad?, el maratón, y ves a uno, oye, levántate, no quiero. Pues no te levantes y continúas. Oye, porque mira, te voy a convencer. No quiero. No, porque mira, vamos a llevarte. No quiero. ¿Sabes qué va a hacer esa persona? Te jala. Y vas a terminar en el Barbarrojas. Es un bar que está aquí, que nadie conoce, ¿verdad? Nadie conoce. Ok, Segunda Tesalonicenses 2:10. Bueno, dicen que ahora hay otros de moda, pero no, mejor no digo así, me quedo. En mi época era el Barbarrojas. Y sigue siendo, ¿eh? Tiene más de 20 y tantos años ese barzote feote. Siempre que paso por ahí lo reprendo. ¿Verdad? Vamos a mandar a los de evangelismo ahí a predicar. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, con todo engaño de iniquidad. Con todo engaño, otra vez. Con todo, no con poquito, con todo. Fíjate nada más, o sea, Dios no lo saca poquito, lo saca todos. Con todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Y dice aquí el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Espérate, ¿Dios envía ese poder? Sí, hermano. Dios envía ese poder para que no crean en la verdad. Les ha nublado. ¿Quiénes? Los que siguen practicando el pecado. Fíjate qué tremendo eso. Si alguno de los que está aquí no es cristiano, esa persona, ¿y quién no es cristiano? Alguien que no ha querido obedecer el evangelio. Tú sabes que no eres cristiano.
Porque dice el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. O sea, cada uno tiene la convicción propia de ser cristiano. Entonces, esas personas que están aquí y que no son cristianos, Dios cuando los lleve a juicio le va a decir: Señor, pero yo iba a la iglesia. Se van a defender. Pero yo iba a la iglesia. Y iba y daba ofrendas y diezmaba. Y le va a decir Dios: oye, a ver, momento. Tú ibas y tú nunca quisiste obedecer. No quisiste obedecer, pero hasta serví en el ministerio. Haya servido donde haya servido. Si tú no tienes un corazón de obedecer, no eres cristiano. No te engañes. La esencia primera, el número uno de un cristiano es la obediencia y el dolor por el pecado. Y no por el dolor por el pecado ajeno, por el tuyo. Te duele cuando pecas y cuando ofendes a Dios. Y si no te duele, no eres cristiano. Debe de haber ese dolor en nosotros. Dice la Biblia, dijo en Colosenses el apóstol Pablo, dice: los cristianos ya no pecan. Nosotros los cristianos ya no pecamos. Y si llegas a caer en pecado, te sientes de la patada. Te sientes mal. Y dice aquí el versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Que sean como bendecidos. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo hago eso porque me conviene. Yo tengo un amante porque quiero. Yo permito a mi novio, ¿verdad? Porque me voy a casar. Que me agarre y que nos metemos a la cama porque me voy a casar con él. Eso es complacerse a la injusticia. Cuando la Biblia dice: consérvate pura, mujer de Dios. Si eres de Dios, consérvate pura. Y si ese hombre te mete la mano, te está tocando tu cuerpo, ese hombre no te ama. Es un lagarto de manos largas. ¿No lo ves? Por eso dice la Biblia que Dios manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Ay, pero tiene los ojos bien bonitos. Los tiene cafés, pero ya se le están haciendo verdes. O sea, justificar el pecado. Aquí regresamos a nuestro texto. Dice por la avaricia, versículo 3, por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y sobresale la palabra avaricia, mercadería y palabras fingidas. Es lo que, déjenme explicar esto. La avaricia, plonexia con X, plonexia, significa la avaricia es algo que una persona, ¿verdad?, no puede vivir una vida común, sino más bien tiene que siempre cometer fraude. Por ejemplo, esta palabra se confunde mucho. La avaricia se confunde y nosotros le decimos: bueno, es un tacaño, es un marro, es bien duro, nunca paga la cuenta, siempre que pedimos la cuenta se levanta al baño, ¿verdad? Es un avaro. No, espérame. Aquí esta palabra avaro, hablando de los falsos maestros, es alguien que está pensando en defraudar. Siempre tiene en su mente el fraude y robar. No sale cosa buena de ellos. Siempre está pensando en el dinero. Y esta palabra fingida, palabras fingidas, es la palabra pastos. Es interesante esta palabra pastos en el griego y significa plásticos o prefabricados. Una ocasión vi un video de un pastor que tenía su séquito de ladrones allá a la entrada y él se decía pastor y estaba aquí con una computadora, estaba predicando. Entonces tenía aquí pero desgraciadamente sus mismos le filmaron todo lo que él, los versículos que decía él con las cámaras, le filmaban aquí su computadora. Y entonces le mandan un reporte que una persona llegó y cuando estaban ahí en la entrada le piden, le dicen: oiga, deme su nombre para darle la bienvenida. Sí, como no, y esa persona da su nombre completito. Ahí está registrado en internet, de ahí se desenmascaró ese lobo.
Entonces va el hermano y se sienta ahí, ¿verdad? Una persona bien intencionada, y entonces le teclean de por ahí atrás del Facebook y se le mandan y le dicen: este hombre tiene un negocio así, así, asado. Y lo ves, dice: este es el mero. Dice: por aquí hay entre nosotros un hombre que tiene un negocio de este. Y lo dice. Y, ¿verdad? Y tiene una esposa, sí, tiene un hijo, y un hijo que se llama fulano de tal. Lo ven en el Face. Y entonces aquel engañado dice: yo soy, levántese por favor, este es, Dios me dijo que usted es, y que usted tiene que dar la mitad de lo que tiene a la obra del Señor. Gracias a Dios las cámaras de él mismo lo descubrieron y lo balconearon, y gracias a Dios acabó ese ministerio. Estos son los falsos. Hacen ¿verdad? Una maniobra entre todos, y hay unos paleros. Vamos a diezmar este día, Dios me puso que ustedes van a diezmar el 20%, y allá se grita el palero: sí, y por acá otro: sí, amén. Son paleros y no lo ven. Y el otro: sí, oye, este sí, ¿verdad? Y son paleros. Son palabras fingidas, son la palabra prefabricados, plásticos prefabricados, todo está prefabricado. ¿Se acuerdan cuando el orito santo? Y caía el orito santo, y toda la gente: el orito santo. Ya, bueno, gracias a Dios los metían en los ductos de los aires acondicionados, ¿verdad? Y era ¿cómo se llama? De esta diamantina, ¿verdad? Y les caían los hermanos ignorantes: oro, 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 oro. Sí, el Señor está mandando oro a la iglesia. Sí, amén, oro. Y empezaba a caer el oro. Ay, amén. Y verdad, y se lo llevaban, y llevaban hermanitos puñitos de diamantina a evaluarlo. ¿Y sabes qué era? Diamantina. Sáquese de aquí, no compramos basura. O sea, ¿Dios se burla? Es Dios. Y ya están en esas congregaciones, ahí siguen. Ahora ya les cambiaron, ya eso ya se quemó, ahora pues ya sacan otras cosas. Y están oyendo sinvergüenzadas. Oyendo, y simplemente es todo esto, ¿verdad? Mercadería. Es la palabra tugi, negocios. Lucran con la necesidad. Llega una persona recién convertida: ¿verdad? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pastor, ¿qué hago? ¿Verdad? Hermanita, aquí dice un versículo que la viuda dio todo lo que tenía. Y lo ven: es cierto, pastor, usted sabe cuánto ama a Dios, haga esto. Y le sacan su lana. Pero no leen que esa viuda que dio todo lo que tenía estaba siendo extorsionada por ladrones. Aunque Dios vio su corazón de ella y que dio todo lo que tenía. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Porque no oramos a Dios. Dice, leamos aquí nuestro texto, el versículo 3, la segunda parte: de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 1 Timoteo 4, no se duerme. Este pasaje nos está hablando y está colocando el primer juicio para las personas que van a ir al infierno. Son justamente los falsos maestros. Los primeros que van a entrar a inaugurar el lago de fuego son los maestros falsos. Por eso dice el apóstol Pedro, esta condenación no se duerme, la perdición no se duerme. En primera Timoteo 4:1, y este es el último versículo que leemos, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los últimos. Postrero significa postre, lo último. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Otra vez. Algunos van a ser separados. Esa palabra apostatarse es la palabra afistén, y significa apartarse de la fe totalmente o parcialmente o por un tiempo. Pero estos van a tratar de apartar de la iglesia del Señor. Dice: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, y da la lista de lo que hacen. Ok, ese tipo de personas, ¿verdad?, van a apartar de la fe a los creyentes cristianos. ¿Cómo lo hacen? El apóstol Pablo dijo: cuidado, entre ustedes haya uno que tenga comezón por el oír y no el oír la palabra de Dios. Oye, hermano, va a venir el apóstol fulano de tal. Si es apóstol y se dice apóstol, es un sinvergüenza. Ya no existen los apóstoles. Pablo dijo claramente: yo soy el último de los apóstoles. Como un abortivo Dios me tomó a mí. Y Pablo no había sido abortado, estaba vivo. Y él dijo que como un abortivo, el abortivo es como un muerto, como el último. Él estaba haciendo ese énfasis de ser el último de los apóstoles. ¿Por qué se dicen que son apóstoles? Bueno, ya en internet salió uno que ya no es apóstol ni es profeta, ahora es querubín. Ya lo vi, me lo pasó un hermano. Dice: pastor, ya está aquí el querubín. Dije: sí, y de veras así se dice querubín. Un moreno él, el africano, querubín. O sea, ¿qué falta? Yo pensaba que ya había visto de todo. No, falta todavía mucho. Falta mucha más depravación y mucha más degeneración. Dice que, sino que teniendo, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:3, dice que muchos buscarán, por no querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón por el oír, se amontonarán maestros. Oye, a mí no me gusta cómo predica, cómo regaña, cómo exhorta. A mí no me gusta. Esa persona tiene problemas de oído. Oye, cuando tú vas al doctor y tienes una herida, una cortada, ¿verdad?, o un clavo, ¿sabes qué es lo que hace el doctor? Te lava. ¿No es verdad? Lo primero que te lavas, llevas a tu hijo que se cortó una herida, lo primero que hace un doctor sensato es lavar. ¿Qué doctor podría coser sobre esa herida infectada? ¿Duele? Duele, pero te hace bien. Si no te incomoda, no es palabra de Dios. Si no te redarguye, es dulcecito, lechita. Y nosotros no venimos a tomar lechita. Venimos por el alimento espiritual no adulterado, por la palabra de Dios. Y ya es momento de que comas carne y no que comas y que estés tomando leche. Tienes que crecer en tu vida espiritual. No sabemos, no entendemos cómo está el mundo trabajando. Se está despedazando el mundo, y doctrinas y terremotos y pestes y bueno, ya estamos hasta aquí, hasta el cuello, ¿verdad? ¿De dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? Si tú no estás tomado la bendita palabra de Dios, vas a soltarte. Te tienes que tomar con todas tus fuerzas como un salvavidas. Señor, no me apartes de esta bendita palabra. Y tú estás abrazando la palabra de Dios. Y cuando tú estás abrazando la palabra de Dios, estarás seguro. Solamente así. No hay otra forma. Tú no te puedes abrazar de mí. Tienes que abrazarte del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y carne y del espíritu, perfeccionándonos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Dios, porque hablas claramente a nuestras vidas. Hablas, Señor, y nos redarguyes. Quizá en este momento el Señor te haya hablado. Dice la Biblia que no endurezcas tu corazón. Dios te habló. ¿Por qué no has dejado el pecado? Porque no quieres. Es más fácil seguir a Dios que seguir el pecado. Dios te ofrece que descanses. Por eso dijo Él: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La muestra de más grande de amor es que Jesús murió en la cruz por ti, que porque Dios te ama.
Ya no tienes que ir a la cruz a morir tú, sino tienes que ir a la cruz a arrepentirte. Es Dios, el bendito Dios del cielo, el Dios del universo, el creador de tu vida, de tu familia, de todo lo que tú tienes. Es el que te está hablando. Él es el creador del carro con el que traficas. Es el creador del dinero que tú sobornas. Es Dios quien lo hizo. Estás pervirtiendo el diseño de Dios y es el momento que tú te arrepientas en este momento. Esa mujer que no es tuya, arrepiéntate y déjala. Ese hombre que te extorsiona y que te engaña y que te amenaza, déjalo. Dios te va a dar algo mejor que eso. Padre, no queremos ser como estos falsos. No queremos ser engañados. No queremos, Dios, pues caminar en un mundo perdido. El problema es que cuando alguien sale de la iglesia, otra vez, dijo el apóstol Pablo en Colosenses, el velo vuelve a los ojos. Ya no puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo. No hay diferencia. Siempre hará otra vez lo malo. Si tú estás oyendo este mensaje y llegó a ti la palabra de Dios, Dios te está diciendo, hijo, pongámonos a cuentas. Tus padres pecaron, tus abuelos. Es Dios quien está teniendo misericordia contigo. Es Dios quien te está diciendo, no salgas de aquí sin entregarme tu corazón, tus pensamientos, tus pecados, tus tristezas, tus flojeras, tu alcohol, tu pornografía, tu cigarro. Es Dios quien te lo está pidiendo y te dice, te amo, Dios, hijo, hija, te amo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su único hijo, para que tú no mueras. Perdóname, Dios. He pecado, Dios, contra ti. He pecado. Me ha costado trabajo, Señor, escuchar esta palabra. Y a partir de este momento quiero obedecerte. Has abierto mis ojos. Has abierto mi entendimiento, Dios. Y quiero ponerme de rodillas, Dios, en este momento delante de ti. Si quieres física o espiritualmente puedes hacerlo. Y dile a Dios, te he fallado, Dios. Te he fallado. Quiero caminar de tu mano. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero, Señor, empezar a corregir esta vida. Quiero que no me sorprendas cuando tú vengas. Cuando tú vengas en las nubes y vengas por tu iglesia, yo quiero estar ahí, Dios, y quiero asegurarme viviendo una vida en santidad delante de ti. Es Dios quien te está hablando, es Dios quien está diciendo y tocando la puerta de tu corazón, hijo, no te vayas de mí. No podré traerte. Es imposible que Dios te traiga de vuelta. No hay otra manera que Dios te traiga de vuelta. No existe. Dios tiene el límite de que si tú no quieres, Él no trabaja contigo. Dios, perdóname. Quiero empezar a obedecer. Quiero empezar a obedecerte a partir de este momento. Quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y si tú ya tienes a Cristo, dile, quiero que reafirmes esta decisión que tomé. No salgas, hermanos, sin Jesús. ¿Qué tal si es la última vez? ¿Qué tal si es la última vez? El mundo está muriendo. Yo no quiero morir sin ti, Señor. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. A partir de este momento te recibo, pues, Jesús. Sé que moriste
y resucitaste entre los muertos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.